tal? ¿Cómo anda? Aquí estamos en una nueva emisión de Hablando de... Hoy con la presencia del arquitecto y doctor en antropología Miguel Barreto. Además es decano de la Universidad de Arquitectura de la ciudad de Resistencia Chaco. Es un placer que estés aquí en Hablando de... Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. No, la invitación y el honor es nuestro. La verdad que hablar de política habitacional es todo un desafío, más en la Argentina. Así es, pero bueno, es el tema al que me dedico desde hace mucho tiempo, investigando. Además de lo que vos señalaste, soy investigador del CONICET, así que bueno, es un poco el tema que he tomado ya hace muchos años y lo estoy trabajando en distintos periodos. ¿Y a partir de cuándo uno puede empezar a abordar o hacer un mojón histórico sobre alguna política pública del mundo habitacional? Bueno, un poco Argentina tiene una larga tradición, ¿no es cierto? Si miramos desde las primeras intervenciones del Estado, prácticamente a fines del siglo XIX se creó el Banco Hipotecario, pero por señalar algún mojón histórico de inicio, ¿no es cierto?, que fue pensado un poco como para ayudar a los sectores que no podían comprarse una vivienda, entonces sistema de crédito tradicional del hipotecario, pero yo particularmente he periodizado mis estudios a partir de la creación del FONAVI. ¿Año? Y la ley fue creada en 1972, el Fondo Nacional de la Vivienda, pero comenzó su implementación plena en 1976, ya en plena dictadura militar. Pero bueno, fue una ley que ya a fines de los 60 se venía consensuando entre los diferentes sectores productivos, entre las cámaras empresariales de la construcción, los gremios, que por esa época estaban muy concentrados y organizados, pero en definitiva, bueno, llevó mucho tiempo instaurar ese sistema, ¿no es cierto? ¿Y por qué desde entonces? Bueno, porque básicamente con el Fondo Nacional de la Vivienda, con el FONAVI, como le conocemos tradicionalmente, se instaló por primera vez en Argentina un sistema nacional de vivienda, ¿no es cierto? Es decir, el FONAVI creó una política estructural permanente. ¿Qué quiere decir esto? Con un fondeo constante. Primero se fondeó por un impuesto a los trabajadores, porque estaba pensado como un seguro social, un poco vinculado a lo que eran las políticas del bienestar, ¿no es cierto? Así como a nosotros a lo mejor en el salario nos descuentan para una obra social o nos descuentan para algún otro servicio social, en este caso también en ese entonces se le hacía un descuento al trabajador. Al trabajador formal. Al trabajador formal, que por ese entonces era la mayoría de los trabajadores, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años, inicio de los 70, Argentina tenía el 7% de la población en situación de pobreza y la mayoría de los trabajos eran formales, no existía tanta precariedad como existe hoy, ¿no es cierto? Entonces el sistema un poco remedaba al modelo europeo de las instituciones del bienestar y lo que pretendía un poco era como dar una respuesta a eso que se señala en la Constitución Nacional de que la vivienda es un derecho social, ¿no es cierto? Entonces, en virtud de eso, un poco el Estado pauta a partir de esta ley una intervención a través de un sistema que construye que, como te digo, es un fondo de constitución permanente a través de un impuesto y también de los recuperos que se van generando por los préstamos que otorga, transferibles a las provincias. Que se transfieren automáticamente, se transferían y se siguen transfiriendo automáticamente a las provincias, y a la vez la misma ley crean cada una de las provincias un instituto de vivienda, ¿no es cierto? Supongamos acá en Misiones lo que hoy es el IPRODA, ¿no es cierto? O el IPDUP en el Chaco, el INVICO en Corrientes. Es decir, en cada provincia un instituto de vivienda que por ese entonces se implementaba simplemente como órganos ejecutores porque claro, era una política todavía muy centralizada. Pero digamos, todo el prototipo de vivienda, todos eran
venía del orden nacional, no había claro, una visión local, digamos. No, simplemente los proyectos se hacían a nivel nacional, por ese entonces se hacían por concurso. Sin saber la realidad y la idiosincrasia de los pueblos, de las provincias. Sí, aunque no lo crea, como muchas cosas en esa época, las escuelas, los proyectos de las escuelas se hacían en Buenos Aires, los proyectos de los hospitales se hacían en Buenos Aires, también los proyectos de vivienda, ¿no es cierto? Pero progresivamente fue habiendo procesos de descentralización. Ya en el gobierno de Alfonsín se autorizaron que los proyectos se hagan a nivel provinciales. Luego, en la época del gobierno de Menem, en el año 92 más o menos, hay una reforma más importante de descentralización, donde ya se le otorga capacidad a los institutos de gerenciar la política provincial, digamos, ¿no es cierto? Y así progresivamente se fue avanzando en los procesos de mayor descentralización en cada una de las provincias, pero el fondo sigue siendo nacional y la distribución de los fondos se hace por alicuota, ¿no es cierto? Aunque hoy está eso muy quieto. Digamos, ha ido progresivamente desfinanciándose, porque no se han ido actualizando los sistemas del fondeo. Recordemos que esto que yo te decía, que al principio se fondeaba por un impuesto al trabajo, eso ya a fines de los 80, a principios de los 90, fue reemplazado, dejó de ser un seguro social de los trabajadores y directamente empezó a fondear por un impuesto a los combustibles líquidos, es decir, a través de la carga de combustible, la nafta. Cada uno de nosotros está contribuyendo al fondo, exactamente. Ahora, dentro de este escenario, lo único permanente que por el relato, por donde partir tu investigación es a partir del FONAVI, pero ¿cada gobierno le fue dando un matiz a esa política habitacional? Efectivamente, sí, porque bueno, es un escenario de mucha tensión. Digamos, si uno sigue un poco lo que nosotros los que investigamos política pública llamamos la orientación de la política, la orientación ha estado en un pendular, digo yo siempre, técnicamente hablando, entre dos modelos diferentes de organización de la política, entre un modelo un poco más tendiente a lo que sería un modelo de estado de bienestar o socialdemócrata como los implementados en Europa, aunque algunos tienden también a caracterizarlo acá en América Latina como desarrollista, y otro extremo en el cual se ha tendido a una mercantilización del sistema, es decir, ¿mercantilización entendida cómo? Y digamos, un poco todo lo que ha impulsado el neoliberalismo en el mundo entero, ¿no es cierto?, a partir de los años 80 en adelante. Esto es básicamente que la vivienda, o como cualquiera de los servicios sociales, dejen de ser derechos sociales y pasen a ser bienes provistos por el mercado como cualquier producto, como cualquier mercancía, ¿no es cierto?, como cualquier mercadería, para decirlo de manera vulgar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esa transformación, esas dos orientaciones han estado siempre tironeando, depende de qué gobierno, ¿no es cierto? Siempre estuvo en tensión. Siempre ha estado en tensión, creo que como toda la política en la Argentina, ¿no es cierto? Porque en definitiva esa orientación no es solo de la política de vivienda, sino que atraviesa los componentes de la política en general, ¿no es cierto? Y hablando de eso y trayéndonos un poco más a la región, a nuestras provincias, sí. A lo que es el NEA, la pregunta tiene que ser orientada al tema de la territorialidad. ¿Cómo? Hay varios componentes. Es muy buena tu pregunta. Para hablar un poco también de nuestras realidades, ¿no es cierto? En primer lugar, una cuestión que hay que señalar es que el déficit, lo que llamamos el problema habitacional, tiene muchas facetas, digamos. No es solamente la necesidad de vivienda
nueva, ¿no es cierto? Porque siempre se dice en Argentina hace falta 3 millones de soluciones, que es un poco, de ahí se prenden los empresarios para pedir presupuesto. Del déficit habitacional. Exactamente, porque de cierta manera justifica la construcción masiva de muchas viviendas individuales, ¿no es cierto? Pero si uno mira detenidamente el déficit tiene varias aristas. Por un lado hay una descomposición que nosotros hacemos muy habitualmente, que es el déficit cuantitativo, que es esto que estamos hablando, y el déficit cualitativo. Es decir, ¿qué significa el déficit cualitativo? Bueno, hay alrededor de esos 3 millones que estamos señalando, casi el 75% es déficit cualitativo. Que significa que la gente o los hogares están viviendo en viviendas que tienen precariedad, pero que son recuperables. ¿Se entiende la idea? Digamos que en realidad ese sería, cada vez se achicaría más, porque puede existir un 10% de que pueda ser refaccionado y puede seguir viviendo. Exactamente. Si nosotros pensamos que población sin hogar prácticamente, sin vivienda, hogares sin vivienda prácticamente no existe. Ahora se dice que ha aumentado mucho, viste lo que ha pasado en Buenos Aires, que han hecho un censo de la gente que está viviendo en la calle. Esa gente es, por supuesto, que tiene mucho que ver con las crisis económicas y la gente que va perdiendo, no puede pagar un alquiler, tiene que dejar el lugar donde vive, lo que fuese, pero es minoritaria dentro del conjunto del déficit. El conjunto del déficit se compone de muchas otras situaciones. Mucha gente que vive en barrios que son con falta de infraestructura, que son barrios a veces que surgieron de ocupaciones, villas, asentamientos, pero que a lo mejor han ido mejorando a poco su casa, su vivienda. A lo mejor la vivienda presenta cierto nivel de precariedad, pero ya no son los viejos ranchos de antes, ¿no es cierto?, sino que han construido con ladrillo, son construcciones sólidas que se pueden mejorar, pero en realidad es más una política de hábitat, ¿no es cierto? Claro. Ese es el grueso del déficit habitacional. Quiero abordar contigo, Miguel, tenemos un poco de tiempo para cerrar, perdón. Pero quiero abordar el tema de la tierra. Sí, bueno, está muy relacionado con esto que estamos charlando, ¿no es cierto? Uno de los problemas es la dificultad de acceso al suelo, porque en verdad, digamos, es cierto que la vivienda tiene su costo, pero la vivienda, dentro de todo, es algo que lo podemos resolver progresivamente en el tiempo si tuviéramos terrenos o tierras, ¿no es cierto? Quizás hasta ni necesitaríamos con pequeños préstamos o ayuda lo haríamos. Me refiero a los hogares trabajadores, ¿no es cierto? Pero algo que en Argentina era muy común, que era poder acceder a suelo relativamente barato a través de compras en cuota, eso ha terminado. Hace ya 2 o 3 décadas atrás el suelo se ha vuelto costosísimo e inaccesible, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso tiene una consecuencia muy difícil, primero para incluso las operatorias de construcción de vivienda nueva, que tienen que ir cada vez más lejos de la ciudad porque buscan suelo barato, siempre en general con dificultades de transporte, de accesibilidad, de llevar buenos servicios a esos barrios, ¿no es cierto? Por lo tanto, las soluciones terminan siendo medianamente aceptables, digamos, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, así como yo te hablé de ese proceso de mercantilización, es decir, de la necesidad de que la vivienda cada vez pueda, digamos, se convierta más en un bien de mercado y se acceda únicamente a través de la compra por el sector privado, también está sucediendo lo mismo con el suelo. El suelo se ha vuelto un valor, ha ido teniendo un precio cada vez más alto y de cada vez más difícil accesibilidad por los trabajadores comunes, y por lo tanto también eso tiene su consecuencia territorial, ¿no es cierto? Así que lo que nosotros llamamos una política integral de vivienda tiene que atacar todos estos problemas territoriales, desde una buena ley de suelo que regule el mercadeo del suelo, ¿no es cierto? Ahí te quiero explicar una cosita porque creo que ya lo conversamos contigo en algún momento.
Tenemos un minuto. Bueno, simplemente que el suelo o la vivienda se vuelven costosos porque son bienes de difícil acceso. Y si no hay una regulación pública y queda todo en manos del Estado, son fácilmente convertidos en mercancías muy preciadas. Por lo tanto, los precios, como se dice, generalmente entran en un sistema de burbuja y constituyen, no son un precio real vinculado con la producción, sino que se vuelven mucho más elevados, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una comparación, hace 40 años atrás, con 30 salarios mínimos se accedía a un terreno y se accedía a los inicios de una vivienda, ¿no es cierto? Hoy eso es imposible, hoy a cualquiera le lleva por salario mínimo fácilmente 5 años solamente pagar el suelo, el costo de todo el salario, ¿no es cierto? Impresionante. Yo personalmente abrego por los derechos de una vivienda social. Así es. Te agradezco mucho tu tiempo, Miguel. No, por favor, muchas gracias, José Luis. Y a ustedes en el próximo contacto de Hablando de. Nos vemos.